Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en la Esquina Cultural y el día de hoy me acompaña Carol Alarcón Mieles. Ella es psicóloga y tiene un proyecto súper interesante, Leyendo para Todos. Y bueno, queremos que nos hables aquí ahora de este proyecto increíble en el que estás, cómo nació, cuándo nació y todo eso. Gracias por aceptar la entrevista. Hola, hola Tati, hola Esquina Cultural, hola igual a todos los que nos están escuchando aquí esta intervención. Como dijiste, efectivamente, Carol, psicóloga de profesión, pero el tema de la lectura viene arraigado hace muchísimo más tiempo. Incluso este proyecto yo no lo saqué a la luz hasta poder dejar cerrado ya el tema de mi carrera. Una vez que culminé la tesis, pude ya tener un poquito la cabeza despejada para darle cuerpo a este proyecto de aquí, que lo venía yo realizando de una manera muy informal en proyectos de voluntariado, fuera de la ciudad. eh, Hay una fundación que me permito nombrarla aquí, Fundación Amor 7.8 en Puerto Cayo, pero bueno, no en el Puerto Cayo que conocemos, sino adentro, muy, muy adentro, donde pude trabajar con los chicos también desde la parte de la educación alternativa y donde se puso mucho énfasis en el tema de la lectura. Y esto lo he manejado hace mucho tiempo con los niños en específico, que es mi público favorito, a pesar que también trabajo con adultos y adultos mayores. Con los niños trabajo yo aproximadamente 20 años, desde cambiar un pañal hasta poder trabajar con ellos a nivel de pacientes. Con los papitos también trabajo bastante, por eso este proyecto no podía ser solamente infantil, sino para todos, como dice el nombre, ¿no? Leyendo para todos, porque incluso mi tesis fue realizada con adultos mayores. Entonces con ellos también se trabajó bastante el tema de la lectura, desde la parte terapéutica que tiene la lectura. Una de las premisas de mi proyecto básicamente es sin prisa y sin presión, que para mí es una de las bases importantes dentro de la educación alternativa, porque en realidad estoy más hacia ese lado que hacia el lado de la educación tradicional. Creo que el tema de presionar a los niños con la lectura es lo que hace, bueno, a todos, si nos presionan con cualquier cosa que tenga que ver con placer, definitivamente va a lograr el efecto contrario. Me gusta citar mucho a Borges cuando hablo de este tema, porque en eso coincido mucho con él, al respecto de que todo lo que sea placer no se puede obligar. El verbo leer, como amar, como soñar, no soporta el imperativo. Entonces, una vez que obligamos a alguien a leer algo, vamos a causar totalmente aversión. No leas un libro porque es famoso, porque es moderno, porque es antiguo, porque te lo ha recomendado tal autor o algo, sino porque te place. Si no te gusta, lo dejas y eventualmente tú volverás a tener esas ganas de tomarlo. Exacto. Exacto, porque realmente ese es uno de los problemas que es muy evidente y al menos sucede bastante en las instituciones, con profesores de literatura que te obligan a leer, por ejemplo, ¿qué te diré? El Cantar del Mío Cid, algo que tal vez no vayas a entender a no ser que manejes muy bien el idioma castellano, ¿no? Vas a entenderlo. Pero ese es el punto. Entonces, y siempre se olvidan, los adultos se olvidan de que los niños, su manera de aprender es totalmente diferente y que la lectura no puede llegar con esa obligación. Ahora, en Leyendo para Todos, ¿cómo hacemos que para que un niño adquiera este hábito? Yo creo que muchas veces no hay que perderse tanto, todo depende de quienes lo rodean. Si ve que está leyendo, el niño prácticamente lo va a hacer, pero si no ve a nadie que lee y la madre está preocupada porque no lee, entonces ahí, ¿cómo tú crees que se debe manejar esta situación? Verás, mi Tati, los niños aprenden con el ejemplo. Realmente todos aprendemos con el ejemplo. Incluso en cualquier momento de nuestra vida somos susceptibles de aprender. Eso es algo que debemos tener muy claro, ¿no? ¿Cómo aprenden los niños? Los niños todos en algún momento fuimos niños y aprendemos de una manera libre. Aprendemos explorando, aprendemos conociendo. Y obviamente si aprendemos por observación necesitamos un ejemplo, que no es en el 100% de los casos. Yo te cuento mi historia personal. Yo no me considero una erudita de las letras. Yo no te conozco un montón de autores, no te conozco ni te he leído un montón de libros, porque he distribuido mis cosas, las cosas de mi vida, en otras cosas. Me ha gustado salir, me ha gustado viajar, me ha gustado mochilear, me encantan los libros desde siempre, pero no los escojo de acuerdo a algo que alguien me enseñó, sino de acuerdo a mi gusto. Y los chicos hacen exactamente lo mismo. Tú sueltas a un niño en una biblioteca y tú vas a ver cómo el niño se va a dirigir hacia lo que a él le gusta. Está al que le encantan los libros, por aquí siempre tengo a mano algunos. Están, por ejemplo, los libros álbum ilustrados, que tienen mucha imagen, pocas letras. Hay libros que en cambio tienen muchas letras y una que otra imagen que capta la atención del niño. O la portada, o algo por el estilo.
En mi caso personal, yo no tuve una persona que estuviera leyéndome cuentos, o leyéndome historias, leyéndome para dormir, o leyéndome por contarme algo. No he tenido como esa generación de los abuelos donde te cuentan historias, que es súper importante que nosotros podamos rescatar eso, ¿no? La narración oral. Eso es importantísimo para el desarrollo cognitivo del niño y la imaginación. Dice Gabriel García Márquez que él aprendió a escribir, que él desarrolló su gusto por escribir porque su abuelo le narraba historias. ¿Ya? Y esto te digo que yo me lo enteré no hace mucho tiempo, no es que yo vengo estudiando letras hace tiempo. Yo me dediqué completamente al tema de mi carrera, que para mí era lo básico, y me refundí mucho tiempo en esos libros de carrera. Psicología, psicoterapia, psicopatología y un montón de cosas más. Pero nunca solté los libros que me gustaban. Entonces, la manera de que tú le enseñas a un niño a leer, primero es dándole el ejemplo. Es difícil que tú le digas a un niño que lea cuando tú no eres capaz de coger un libro. Somos pocos quizás los que hemos crecido siendo niños viendo a alguien que hace algo y emulándolo sin que nos pidan. Pero lo que tú dices es real. Lo que pasa normalmente en los colegios es, mañana deben traer aprendida esa poesía. O tienen que leerse todo el libro de la Odisea, que ese era otro que nos obligaban a leer, ¿no? Leerse todo el libro de la Odisea para la próxima semana. Y tienen que decirme qué entendieron de la Odisea. O sea, le estás programando a un niño algo que es placentero como una tarea. Primer error. No quiero ahondar muchísimo en estos tips, porque yo voy a hacer un taller el 23 de septiembre, me atrevo a decirlo por acá, justamente dirigido a papás y a docentes, para poder compartir todo este tipo de experiencias que a mí me han servido muchísimo para fomentar la lectura en los niños sin siquiera pedirles que lean. Es una situación en que incluso, contestando lo primero que me habías preguntado, este proyecto nace, este cuerpo virtual nace a raíz de la pandemia. Pero yo venía hace rato ya haciendo el tema de las lecturas para los chicos, escuelas, museos, casas, etcétera, en proyectos. Cuéntanos un poco de eso. Sí. ¿Cuáles eran las actividades que estabas tú trabajando o en las que aún te mantienes, que es Leyendo para Todos? Ya, en las iniciativas, la primera con la que yo empecé fue las videollamadas cuenteras, que es como le he dado un título a cada iniciativa. Las videollamadas cuenteras, donde yo me conectaba, así como estoy contigo, pero bueno, con las videollamadas en el celular, que me parecen un poco más seguras para trabajar con los niños, leyendo cuentos, ahorrándoles un poquito ese tiempo a los papitos que se distraigan en algo, mientras nosotros conversábamos de los cuentos con los chicos. En algún momento los niños ya me llamaban a mí para contarme sus cuentos, para coger esos libros que nunca querían coger. Entonces los papás felices. Y todo esto sin fines de lucro porque yo por esto no cobraba. Después comenzábamos a hacer historias inventadas, donde ya entraba la parte terapéutica justamente de mi carrera, hablando acerca de la situación actual de la pandemia y el aislamiento, porque muchos papás no tienen quizás las palabras adecuadas para tratar esos temas con los niños en casa. Eso por ese lado de las videollamadas cuenteras. Dije yo, perfecto, aquí hay algo potencial muy, muy bueno que puede generar un fomento de lectura. Yo no estaba todavía apuntando hacia ese tema, ¿no? A pesar de que antes de la pandemia yo me quedé con una feria de lectura por hacer, porque estalló la pandemia y ya no pude hacer más a raíz de esto. Se quedó una solicitud en el municipio para pedir recursos, porque todo esto hay que autofinanciarse, ¿no? Para hacer una feria de lectura con personas que van a venir de otra ciudad a hacer una feria increíble y quedó en nada todavía, ¿no? Dije, no voy a esperar más, empecé con las videollamadas, salí a la calle, a la iniciativa Cuentos a la Vereda, que es otro nombre que le he puesto, pensando en los niños que no tienen tecnología a la mano. Y salí con los libros que yo tenía en mi biblioteca personal a leer en las veredas, tal como te lo digo literal. Yo en la vereda y los papitos y los niños en su puertita o en su ventana, por el distanciamiento físico que tenía que haber por el tema del aislamiento, ¿no? Mascarilla, si era más de 2 metros, sin mascarilla para poder leer bien el cuento, con el alejamiento. Sí daba resultado y en verdad a los niños les encantaba porque cuando yo pasaba otra vez me buscaban y me pedían. Eso solamente en mi barrio, porque no había cómo irse muy lejos tampoco hasta por seguridad, las calles vacías, no había cómo adentrarse más. Viendo la necesidad de las personas de las calles a las que visitaba, faltos de ropa, faltos de juguetes, niños que no tienen herramientas para trabajar porque había muchos migrantes, empecé a pedir en donación ropa y juguetes. O sea, mandaba un video por Facebook, por Instagram, pidiendo ropa, juguetes, y me empezaban a llegar las cosas. Cuando me empezaron a llegar, pedí que ya no me manden porque no tenía donde yo meter las cosas y no quería todo entregarle a determinadas familias. Me llegó un libro. Cuando me llega ese libro, se me prendió el foco, mejor pedir libros. Voy a pedir libros y voy a regalar libros a los niños y a las familias, porque eso necesitamos, ¿no? Para pasar este aislamiento, aunque sea leyendo algo. Cuando me llegó el primer cartón de libros, realmente vi un material tan, tan chévere que dije, no, me parece triste darle esto solamente a una persona cuando se puede compartir entre más personas. Recibí más libros, editoriales me han hecho entregas de libros nuevos, editorial de ida y vuelta, si les quiero mencionar aquí,
libros, libritos y librotes es otra biblioteca también que me ha ayudado con eso. Entre libros y packs es otra biblioteca. Y otras personas particulares que me dicen, Carol, ya no necesito estos libros, ya me los leí, no me interesan, en mi casa ya nadie quiere leer. Yo digo, bueno, no insisto tampoco, me los traen. Entonces me los traen y son libros maravillosos en realidad, y yo lo que hago es dejarlos afuera, que les agarre el sol. No sé todavía cómo funciona el tema del virus en el papel, se dice una cosa, se dice otra, pero tomo el cuidado que tengo que tener, ¿no? Y decidí mejor hacer la iniciativa Biblioteca Ambulante, donde yo recopilo todos estos libros que me están regalando acá para el proyecto y empiezo a repartirlos. Entonces los reparto, por acá tengo, voy con mi agendita, una agenda que también me encanta. Me encanta a mí personalizar las cosas, y eso es algo que también explico mucho en la página. Esto te lo muestro a ti, no sé si, bueno, las personas no lo van a poder ver, pero estos son folletos. Estos que tú ves aquí son folletos de periódicos viejos donde están las historias, por ejemplo, de Edgar Allan Poe. Y lo que le hice yo fue un encuadernado con papel reciclado. Y eso hago con algunas cosas, que es algo que también me gusta enfatizar mucho. Entonces, en mi agendita que tengo acá, lo que hago es ir anotando a qué persona le entrego, qué libros, tomo su número de teléfono y mantengo un contacto que también me ayuda incluso para ir un poco más a nivel terapéutico con este pretexto de la lectura. Claro, porque incluso sabemos que la lectura, la escritura funciona como catarsis y que te ayuda un poco a buscar los personajes, dentro de los personajes resulta que te encuentras a ti mismo, ¿no? Y eso es lo increíble de los libros. Entonces, es muy interesante tu proyecto, y en algún, como te sigo en las redes en Instagram, ahí también puedo ver de que tú sabes hacer videos en vivo, ¿no? Entonces lees y todo, ¿no? Entonces, digamos que esta herramienta de Instagram, de Facebook, ayuda en este sentido a propagar este tipo de proyectos. Pero de la misma forma, las redes sociales muchas veces también han sido como que la piedra en el zapato para la gente que pueda leer, ¿no? Buscar un libro y leer, porque no es nada igual a leer un texto físico a leer un PDF, ¿no? Entonces, decían por ahí, no es lo mismo leer las hojas, ¿no? Percibir, que leas Claro. un texto en PDF, ¿no? Entonces es muy interesante, claro, y es muy interesante porque también está la situación de que hay niños que no tienen, digamos, los recursos, padres que no tienen los recursos, y que de repente otra persona no lo está usando. Entonces es súper importante de que exista esto, de que la gente pueda donar sus libros también. Es chévere que toques ese tema, Tati, porque en realidad ese tema de la tecnología, cómo se cruza con los libros. En alguna entrevista una vez me preguntaron si la tecnología estaba opacando, este placer lector, este tema de comprar un libro, de tomar un libro, de pedir prestado un libro. Y en realidad yo creo que hay una sinergia muy interesante en la tecnología con la literatura tradicional. Ninguna opaca a otra. Creo que entre gustos y cosas hay para todos, ¿no? Entonces, no podemos tampoco pensar que la tecnología de alguna manera nos está quitando ese placer lector, porque hay muchas personas que en cambio tienen mucha más facilidad de leer un PDF. A mí en lo personal no me gusta, no me encanta, me ha tocado leer muchos PDFs por el tema de mi carrera y todavía todo el tiempo tratando de actualizarnos. Hay libros que lastimosamente son tan difíciles de conseguir y que si nos facilitan un PDF nos ayudan a leer eso que queremos, pero sabemos que en algún momento no podemos seguir leyendo porque o te brilla mucho la pantalla, o porque molesta una cosa y otra, o porque no sentimos lo mismo que tener el libro físico en la mano, porque es algo que a mí me encanta, ¿no? Tener el libro, hay gente que le gusta subrayarlos, ponerles etiquetitas y otras cosas más que facilitan su proceso lector. Pero sin embargo hay muchos niños que se nutren del tema tecnológico para leer lo que no les gustaría normalmente en un libro. Y esa ventaja es de la que yo me apoyo justamente, porque la otra iniciativa, que es la última hasta ahora, ¿no? Es la biblioteca, que es la biblioteca, lo que tú ves en Instagram, lo que ves en Facebook. Bueno, en Facebook hay mucha más información a nivel de lectura muy, muy interesante. También en las redes me gusta apoyar mucho otros proyectos que tengan similitud con este tema del proceso lector y cultural. Me encanta compartir y pasar. Eso no tiene tampoco ningún interés, ni hay un tema de lucro, ni contravía, ni nada. Pero en todo caso, esa biblioteca se alimenta con las personas que quieran dar un ejemplo lector. Con esa persona que dice, ay, yo quiero leer, yo quiero mandarte un cuento, mira, y que lo coloques, yo, perfecto, mándemelo, yo lo coloco. Eso sirve mucho como ejemplo visual, que es como las personas aprendemos más, ¿no? Hay niños que cruzan por la página, obviamente, porque los papás les permiten el uso del celular, y está muy bien cuando tú como adulto puedes controlar el contenido que le están mirando. Entonces hay muchos niños
que ahora quieren leer y quieren un libro, quieren ver un cuento, porque ahora no solamente lo leen, sino que lo pueden ver en la página gracias a la tecnología, que anteriormente no les interesaba, porque hay papitos que son muy sinceros y me dicen, Carol, a mí no me gusta leer, no me encanta leer, entonces, bueno, yo entiendo que es una persona a la que lastimosamente no le dejaron leer con placer, sino que quizás fue obligada o nunca le nació ese interés, ¿no? Pero hay otras formas de expresar la lectura. La lectura está implícita en el arte y en la ciencia. Puedes cantar, puedes actuar, puedes hacer un montón de cosas que se derivan de la lectura. Y todo eso es bienvenido en el proyecto. Esa biblioteca busca alimentar el proyecto todo el tiempo y nació a raíz de mi participación en la Maratón del Cuento que se hizo en casa este año gracias a Girándula, que es quien maneja IBI aquí a nivel de Ecuador. Es la organización de lo que es libros infantos juveniles. Entonces, gracias a eso yo dije, ¿por qué esto solamente dura un mes? ¿Por qué no dura todo el tiempo, toda la vida, para que los chicos siempre tengan un cuento que revisar? Y no solo los chicos, porque a los adultos también les gusta oír una historia o ver una persona narrando una historia. Y a eso se dedica justamente la biblioteca. Y ahí te invito, Tati, para que ustedes puedan participar también como la esquina cultural dentro del proceso y puedan filmarse haciendo un videíto, leyendo o narrando y poderlo colgar en la página. No, claro, sería increíble. Realmente nosotros tenemos también un segmento que es spin-off, que hacemos un resumen de 2, 3 minutos reseña sobre algún libro, ¿no? Que nos ha interesado, que nos gusta, ¿no? Hay una infinidad de cosas que uno puede hacer con respecto a los libros y que esto ayuda definitivamente a que los más pequeños puedan emocionarse y tal vez tener y formar este hábito que no es para nada malo, más bien te ayuda a tener un mejor vocabulario, conocer otros países sin salir de tu casa, o Sí, sea, son un realmente. sinnúmero de cosas. Ahora, Y Caro, que los y que los jóvenes y adultos, Tati, puedan reconciliarse con los libros. O sea, más allá de incentivar a los niños, es reconciliarnos con los libros que alguna vez no quisimos saber nada porque eran muy largos, porque eran muy tediosos, pero en cambio, escuchar una reseña, escuchar algo acerca del autor o un resumen del cuento o de la historia puede ayudar a que esa persona diga, ay, ahora sí como que me interesa, ¿no? Porque es normal que los gustos cambien en el tiempo. De pronto nunca te gustó agarrar un libro cuando eras pequeño por algo que pasó. Pero ahora como adulto te nace el interés porque encontraste algo que active esa chispa. Y eso puede pasar con todo. Entonces, esa es una invitación realmente más que nada para los papitos, que son los que pueden manejar un tema de redes, ¿no? Que son los que deben tener su celular, su computadora, lo que sea, no los niños, puedan acceder a esto para que nosotros como adultos les proveamos a los más chiquitos esta tecnología de una manera adecuada. así es. Ahora, ¿cuáles son los nuevos proyectos que se vienen para ti? ¿Qué es en lo que vas a trabajar? Me hablabas de un taller al inicio. Cuéntanos un poco más sobre eso ya para ir terminando la entrevista, Gracias, que mi se va Tati. volando. Gracias, mi Tati. Ya como nuevos proyectos, realmente no hay nuevos porque los vengo manejando, como te digo, hace muchos años. El tema de talleres, de trabajar con niños, de trabajar con padres, los manejé incluso mucho antes de tener mi carrera culminada, por toda la experiencia que tengo trabajando con comunidades, con familias, con todo este arraigo cultural respecto a las cosas, a sistemas de necesidad, eh, eh, personas que viven en situación de vulnerabilidad, y todo eso ya lo vengo manejando hace mucho. Ahora, relacionado directamente al proyecto con connotación psicológica, obviamente, el taller que tengo próximamente es el 23 de septiembre, el próximo miércoles, si no me equivoco, donde voy a compartir muchos tips y va a ser algo muy personalizado, por eso los cupos son muy limitados, porque me gusta que las personas también actúen y pregunten y cuenten sus experiencias, para quizás poder corregir un poquito esos errores que cometemos como adultos con todo el amor del mundo, que a veces no relacionamos qué estamos haciendo mal, para fomentar esa lectura. Porque tengo muchos papitos que me dicen, Carol, mi hijo no quiere leer y ahora qué hago, de verdad estoy desesperado. Yo, perfecto, ¿tú lees? No, es que a mí no me gusta leer, perfecto. Vamos a hablar de eso en primer lugar, ¿no? Entonces, manejar un poquito ese tema de las presiones, qué es lo adecuado para que el niño lea, a qué edad, cómo ser esa guía sin ser, sin entrometernos demasiado, ¿no? Todos esos tips vamos a ver allí en el taller. Los cupos son muy limitados, igual la información está en mi página para que la puedan revisar. Hay unas becas que he regalado para ese curso justamente en comunidades que conozco que también trabajan el tema lector. Eso básicamente. Y de ahí los proyectos que van a seguir haciéndose para ir captando un poco esta atención y para que compartan las personas dentro de su gusto lector con los demás, es que hago justamente esas transmisiones en vivo de las que tú comentabas,
Ayer hice una justamente por el natalicio de Benedetti. La anterior que había hecho justamente fue por el Día del Lector, que coincidía con el cumpleaños de Borges. Y a veces hago transmisiones en vivo también preparadas para niños, donde adopto un personaje diferente, que es una ratoncita de biblioteca, donde me maquillo, me pongo unas orejitas y un disfraz, para hacer una hora de lectura con los chicos. Y lo interesante de esto es que puede conectarse a alguien conmigo y leer. La idea no es hacerlo yo sola, este tema es compartir. Por eso algo que me gusta también de manejar en la página y que se conozca es que todas las personas que participan en la página siempre llevan una etiqueta referente a su emprendimiento. Y si es un emprendimiento que tenga que ver con la lectura, es algo digno de apoyar, yo voy a hacer todo el apoyo necesario ahí y eso no está buscando ningún tipo de retribución. Eso es algo que me interesa mucho que se sepa, ¿no? Actualmente todo esto de generar la idea, de generar estas cosas, lo hago yo sola. Soy yo la que se pregunta, soy yo la que se responde, la que hace el arte, la que lo difunde, todo. Pero no podría esto mantenerse sin el apoyo de las personas que se conectan, que comparten, como tú en este caso que generas esta entrevista e informas acerca del proyecto, y sin las personas que hicieran sus donaciones. Entonces, esto se mantiene gracias a todos los que participan en esto, más allá de que yo sea quien lo maneja. Es mi tarea. Excelente, de verdad que estos proyectos siempre deben, o sea, deberían haber más, ¿no? Y desgraciadamente siempre se nos ha catalogado que somos de los países que no leen, ¿no? Y que es complicado y siempre está eso de que no, hay que fomentar, pero nunca nos dicen cuáles son o las posibles técnicas que podemos nosotros usar para que nuestros hijos, para que los adultos se vuelvan a enamorar de la lectura y todo, y que no sea un peso o que no sea un castigo, porque lamentablemente a veces ocurre eso. O sea, para mí, cuando yo era adolescente y me mandaron a leer El Cantar del Mío Cid, para mí fue un castigo, que hasta ahora lo recuerdo. Pero obviamente yo tenía, en mi casa, mi mamá tenía varios libros y yo me enamoré de los libros más que por lo que ella me enseñó que por lo que me dijo mi maestra. Entonces, claro, eso es, hay que, digamos, hay que mover todas esas situaciones, esas bases, hay que mover las bases definitivamente para que realmente luego haya un cambio. Así que, Carol, de verdad, muchas gracias por esta entrevista, por conversar con nosotros, contarnos sobre este hermoso proyecto. Así que, bueno, ¿algo más que quieras decirnos? Nada, mi Tati, bueno, quizás un tip chiquitito de dejarles a los papitos así como un adelanto a lo que voy a hacer y si les interesa todavía, que no importa si a nosotros como adultos no nos encanta algo, si no nos encanta leer, si no nos encanta bailar o escuchar música, cuando el niño siente la necesidad, la necesidad auténtica de pedir un libro, de pedir determinada música o cualquier deporte que él quiera hacer, proveamos las herramientas, hacia nosotros no nos guste, porque eso que estamos haciendo con el niño de incentivarle ese arte que él quiere crear es una de las cosas más importantes que ese niño le van a permitir desarrollar en su adultez. Eso básicamente. Muchas gracias, Carol. Así que bueno, gracias por esta hermosa entrevista en la que hemos podido conversar de lectura y los libros, que es un mundo fascinante. Así que gracias. Esto fue La Esquina Cultural junto con Carol Alarcón, que estuvo aquí hablándonos de este hermoso proyecto. Así que nos vemos en el otro episodio. Chao. Gracias.